Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Estrategias Bíblicas para disfrutar de salud interior. Y voy a repetir algunas de las cosas que usted dijo la semana pasada, pastor. Me gustó tanto esa enseñanza que quizás me motivó a repetir a las cosas que son buenas. Hay que insistir en ellas, ¿verdad? Y repito, estrategias bíblicas para disfrutar de salud interior. ¿Sabe que hay algo mejor que ser sanados? ¿Qué será? Es no enfermarse, ¿verdad? Es no enfermarse. Y nadie quiere estar enfermo, pero la peor enfermedad, hermanos, es muchas veces causada por conflictos interiores. Nuestros conflictos interiores causan mucha enfermedad. Y el Señor, hay una cita que encontramos en Éxodo 15, 26. El Señor le dijo al pueblo de Israel: si ustedes cumplen con mis mandamientos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios va a venir sobre ustedes. Y nosotros en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento encontramos tantas estrategias bíblicas para disfrutar de salud interior. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, él habla de que el hombre interior sea fortalecido, él está hablando no solamente de eso que nosotros a veces llamamos, que tenga buena salud espiritual. Pero ¿qué es buena salud espiritual? Buena salud espiritual es buena salud emocional, tiene que ver con salud física también. Es decir, la salud espiritual lo envuelve todo, ¿verdad? El hombre interior lo envuelve todo. Mire, leía un interesante libro titulado Libertando a su Iglesia, de Neil Anderson y otro autor llamado Milander. Él escribió este sondeo que se hizo con jóvenes, con adolescentes, 1.725 adolescentes que ellos entrevistaron, cristianos. Oye bien, 1.725 adolescentes cristianos. Y entre las preguntas que ellos hicieron, simplemente querían ver cómo estaba su vida interior. Y ellos sacaron de ese sondeo las siguientes estadísticas. 47% de estos jóvenes, dicen ellos, han sentido la presencia de algo en su cuarto que les atemorizaba. Un 54% han tenido pensamientos blasfemos. Pensamientos blasfemos tiene que ver con pensar algo malo de Dios, con proferir alguna palabra negativa contra Dios, insultar a Dios. Dice 37% de estos jóvenes, de estos adolescentes, no pueden orar ni leer la Biblia. Son cristianos, pero no pueden concentrarse en la oración, no pueden abrir sus Biblias y empezar a leer porque su mente comienza a divagar. 70% han escuchado voces. Y alguien diría, sinónimo de esquizofrenia, de una enfermedad de esa, ¿verdad? 20% han tenido ideas suicidas, pensamientos suicidas. 24% tienen pensamientos compulsivos malos. Es decir, tienen una tendencia a hacer algo que sabe que le resta calidad de vida. Por ejemplo, estarse lavando las manos permanentemente, aunque no las tengan sucias, estarse quitando una camisa y poniéndose otra. Es decir, una cantidad de pensamientos o de actitudes compulsivas malas. Y un 71% tienen pensamientos de indignidad de sí mismos. Yo no sirvo, a mí nada me sale bien, yo soy una pobre persona, etc. Tienen ese tipo de pensamientos. Hermanos, cuando uno lee este tipo de sondeo, uno dice, ¿qué revela eso? No hay salud interior, no hay estabilidad espiritual, algo está pasando, pero resulta que son cristianos, ¿verdad? Esos 1.725 adolescentes son cristianos, y cuando uno lee esto, por ejemplo, se me venían versos a la mente que quiero compartirlos con ustedes porque tienen que ver con el problema quizás de estos jóvenes. Por ejemplo, la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia también dice, por ejemplo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para resistir al diablo? ¿Cómo hago huir al diablo? ¿No? Y nosotros a veces simplemente decimos, diablo, huye de mí, etcétera, ¿no? Pero no es suficiente. ¿Qué puedo hacer como para que mi mente esté sana, para que mis pensamientos estén sanos? Y hay una cita que me parece pero magnífica, ¿no? Que es la que se encuentra en Hechos, el capítulo 5, el versículo 3.
Hechos 5 habla del pecado de Ananías y Zafira. Y el apóstol le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y otra versión dice, ¿por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Entonces tiene que ver con algo que yo hago, algo que yo permito, ¿verdad? Ahora, en esta mañana, repito, quiero compartir con ustedes esto, estrategias bíblicas para disfrutar de salud interior. En una ocasión, bueno, no en una, en varias ocasiones, alguien me ha dicho, y especialmente jóvenes me han preguntado, ¿qué puedo hacer para tener un proyecto de vida, para hacer un itinerario de mi vida y llenarlo de actividades que sean sanas y que sean constructivas y que me permitan vivir una vida sana interiormente? Bueno, quiero compartir con ustedes una respuesta a esa pregunta también. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes, lo primero que está en la palabra, ¿verdad? No en orden de aparición y, ojo, estas 5 cosas que voy a compartir no son las únicas. Usted puede añadir muchas más, que cuando usted lea su palabra, ¿verdad? La palabra, usted diga, voy a anotar esto también, porque creo que esto es una estrategia bíblica para tener salud interior. La primera, hermanos, piensa en lo mejor. Piensa en lo mejor. En Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8, dice la Biblia, ¿quién recuerda esa cita? ¿Quién la conoce de memoria? Dice, piensen en lo que es bueno, piensen en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso y el Dios de paz estará con ustedes. Pero también en Mateo, el capítulo 5, el versículo 8 dice, bienaventurados, dichosos, afortunados los que tienen el corazón limpio. Qué interesante, ¿verdad? Los de limpio corazón. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para tener un limpio corazón? Bueno, simplemente piensa en cosas limpias. ¿Cómo hago para pensar en lo verdadero, en lo honesto? Miren, esto es como un filtro, ¿no? Como un colador. Si algo que viene a mi mente no reúne estas características, no es verdadero, no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable, no es digno de buen nombre, no lo puedo mencionar públicamente. ¡Ey, estoy pensando en tal cosa! Bueno, simplemente deséchalo, ¿verdad? No lo guardes en la privacidad de tu cuarto, en la privacidad de tu mente, de tus pensamientos. No lo guardes, deséchalo, ¿verdad? Eso tiene que ver con pensar en lo mejor. ¿Sabe que un famoso médico, él decía, hacía una reflexión muy interesante, apoyado en una serie de estudios que él hizo? Él decía, un minuto nomás, miren, 60 segundos, entreteniendo en mi mente un mal pensamiento, dice él, deja el sistema inmunológico débil por 6 horas. Mi sistema inmunológico se deprime simplemente con permitir un mal pensamiento en mi mente. Yo estoy salado, a mí sí me pasan cosas tristes. Mire, me va tan mal que solamente falta que me orine un perro. Uy, yo una vez escuché eso y bueno, por respeto a la persona, claro, tuve que, como dice, guardarme, pero después que me pasó la risa, ¿no? Lo que me entró fue una profunda tristeza. Dios mío, ¿cómo es posible que alguien piense así de sí mismo, ¿no? Me va tan mal que solo falta que me orine un perro, ¿no? Y entonces, bueno, pero así piensan algunas personas. Nosotros no, ¿verdad? Amén. No podemos pensar así. Hermanos, ¿qué pensamos cuando no podemos dormir? Mire, escuchaba o leía a un famoso psiquiatra, cristiano, evidentemente, porque él dijo lo siguiente: nosotros, los psiquiatras, cuando alguien no puede dormir enseguida, ahí va el poco de pastillas, ¿verdad?, para que duerma. Y él decía, no, yo no le doy pastillas. Yo le sugiero, posiblemente es Dios que te está despertando para que tu mente comience a pensar en Él, para que analices tu vida. Y él le sugería eso a sus pacientes. No tomes pastillas. Comienza a reflexionar, comienza a pensar en qué estás haciendo con tu vida. Deja que Dios te hable cuando no puedas dormir. Entonces, mire, qué interesante, ¿no? Yo dije, bueno, evidentemente este hombre es cristiano, ¿verdad? Porque está pensando realmente en que Dios habla y en que Dios también pone pensamientos de paz, pero también confronta al ser humano y es lo que quiere hacer muchas veces y simplemente nosotros
salimos del cuarto, prendemos la televisión o nos tomamos una pastilla. Pero hermanos, qué bueno lo que dijo este hombre, qué bueno lo que dijo este médico, ¿verdad? Hermanos, ¿qué piensa usted? ¿En qué piensa usted cuando está pasando por un mal momento? Económicamente, ¿en qué piensa usted cuando la situación familiar es difícil? Hermanos, ¿trae buenos pensamientos a su mente? O simplemente, bueno, como voy en bajadita, voy a pensar cualquier barbaridad que se me ocurra, ¿verdad? Hacemos eso. Mire, porque, repito, el principio bíblico, hermanos, es piensa en lo mejor. Piensa en lo mejor. Y no solamente piensa en lo mejor cuando las cosas estén bien. Piensa en lo mejor en los momentos difíciles también. En los momentos de dificultad. Hermanos, llena tu pensamiento de lo que dice la Biblia, de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice la Biblia? En esto pensad. Oiga bien, no está diciendo, bueno, les sugiero que piensan en eso. Está diciendo, en esto pensad. Es decir, es una orden enfática, ¿verdad? Mire, hermanos, el segundo principio, no dejes espacio al maligno. Una vez alguien me preguntó, cuántas veces ora usted al día? Yo le dije, una vez, sí, tan poquito. Bueno, yo le dije, si yo oro una vez desde que me levanto hasta que me acuesto, yo paso todo el día orando, no importa, por ejemplo, ahorita usted me acaba de interrumpir con la pregunta que me hizo, pero estaba hablando con el Señor. Entonces le dije, yo acostumbro a orar una sola vez al día. Cuando mi mente, cuando no estoy conversando con alguien, enseguida trato de conectarme con el Señor, porque encontré que eso es especial para no dejarle espacio al maligno. Y lo encuentro que está en la palabra también, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo, por ejemplo, quiero compartir por lo menos 3 citas con ustedes. En 1 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo decía, orando de día y de noche con gran insistencia por ustedes, decía el apóstol Pablo, pero déjenme buscar otra cita aquí en Colosenses, el capítulo 1, Colosenses el capítulo 1, el versículo 3, el apóstol Pablo dijo también, siempre orando por vosotros. Ahora, pregunto, ¿cómo puedo yo hacer para estar orando siempre y tener oraciones, no, yo oro 3 o 4 veces al día, ¿no? O 5 veces al día? Porque si es siempre, ¿qué significa siempre? Permanentemente, ¿verdad? Es decir, yo encuentro que el apóstol Pablo, él oraba permanentemente, pero hay otra cita, hermano, segunda Tesalonicenses, el capítulo, Efesios 6:18. Vamos a buscar esa cita, Efesios 6:18. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está recomendando a nosotros, hermanos? Que permanentemente nosotros estemos orando, ¿verdad? Repito, la experiencia de él era esa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, mi pensamiento, tu pensamiento, tienes que mantenerlo ocupado. Repito, la segunda sugerencia, manténlo ocupado en oración. Hermano, puede invadir mi vida el maligno si mi mente está ocupada simplemente en mantener una relación permanente con el Señor, si voy caminando y estoy orando. Mire, en estos días, el miércoles, cuando venía para acá, me monté en el transporte público y, bueno, yo he escuchado en el transporte público, en cualquier lugar, hay cualquier clase de canciones, ¿verdad? Pero no había escuchado una canción tan horrible como la del miércoles. O sea, las insolencias eran abiertas, o sea, no había nada de, sí, no, ni nada semi oculto, ¿verdad? Era tan descarado, ¿no? Bueno, hermano, ¿cómo hago para no? Ok, ya. Me puse a hacer 2 cosas, a orar y a cantar en voz alta también, ¿no?
Ah, ok, me están retando. Bueno, vamos a cantar en voz alta y escogí la canción más hermosa que me gusta para, de adoración para cantar, pero también la oración, Señor, gracias, qué hermoso eres tú, Señor, qué bello eres tú. Gracias por permitirme estar acá, Señor. A orar por la familia, a orar por cualquier cosa, ¿verdad? A mantener esa relación estrecha con el Señor. Hermanos, no dejar espacio en blanco. Hermanos, si no me pongo a orar, ¿qué pasa? Míreme, enseguida mi mente se comienza a llenar de la basura que estaban tirando allí, ¿verdad? Evidentemente, hermanos, mi mente se comienza a llenar con esa basura. Hermano, no deje espacio al maligno. Hermanos, una forma de vivir en la presencia de Dios es orando, es invocando su nombre. Miren, los reformadores, ellos tenían una frase hermosísima, una frase latina, coram Deo, coram Deo. Desde que yo aprendí esa frase, bueno, yo vivo repitiéndole esa frase a todo el mundo. Hey, coram Deo. ¿Y qué significa esa palabra, muchachos? Coram Deo significa en la presencia de Dios. Y ellos decían, los reformadores, ¿verdad? Especialmente Lutero cuando comenzó la reforma, porque simplemente los que podían estar en la presencia de Dios era la casta clerical. Todo el mundo puede estar en la presencia de Dios. Permanentemente podemos estar coram Deo, decía él, en la presencia de Dios. No solamente estoy en la presencia de Dios cuando estoy adorando, cuando salgo del tiempo de adoración, también sigo en la presencia de Dios. Dios no me desampara. Coram Deo, decían ellos, coram Deo. Hermanos, qué interesante que nosotros no solamente aprendamos la palabra, sino que evidentemente vivamos coram Deo. ¿No les parece? Si me monto en el metro, me monto en el transporte público, voy caminando, estoy en el mercado y estoy orando, estoy coram Deo, ¿verdad? Estoy en la presencia de Dios, estoy viviendo en la presencia de Dios. Hermanos, si estoy permanentemente en la presencia de Dios, es imposible, hermanos, que tú y yo permitamos imágenes, ideas, palabras contrarias a su nombre. Mire, esta lista: pensamientos blasfemos, presencia de algo que me atemoriza. Evidentemente no voy a darle lugar a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, porque estoy en la presencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que en la presencia de Dios, ¿qué hay? Plenitud de gozo, ¿verdad? Que Dios habita en medio de la alabanza. Sí, repito, si en mi mente yo estoy permanentemente orando, si estoy en un diálogo permanente con el Señor, hermanos, evidentemente yo no estoy dejando espacio al maligno. Hermanos, la tercera estrategia. Hermanos, mantengamos permanentemente una actitud de gratitud. Efesios 5:20, quiero leer 3 citas. Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por vosotros. 1 Tesalonicenses 1:2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Repito, son palabras del apóstol Pablo. Segunda Tesalonicenses 2:13 tiene otra referencia más a vivir en gratitud. Dad gracias en todo. Y la pregunta es, hermanos, si mantengo una actitud de gratitud permanentemente, ¿qué va a pasar? Oiga bien, entendiendo lo siguiente, gratitud no es conformismo. Gratitud simplemente es contentamiento, es confianza en Dios. ¿Por qué estoy agradecido? Bueno, porque confío en el Señor, ¿verdad? Estoy pasando por un mal momento, pero Señor, gracias porque esto va a pasar. Y simplemente con mi actitud estoy diciendo, esto es pasajero, ¿verdad? Esto es pasajero, tranquilo. Mire, no, como dicen por allí, que no cunde el pánico, ¿verdad? Sí, esto va a pasar. Entonces, mi actitud de gratitud, hermano, simplemente revela eso. Estoy confiando en el Señor, estoy plenamente confiado en el Señor, tanto, hermanos, que no voy a permitir que otro tipo de palabras salgan a mi mente, ¿verdad? Como las que dijo el Señor por allá, lo del perro, etcétera. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Así que solamente falta que me orine un perro. Nada de eso, ¿verdad? Simplemente una actitud de gratitud. Hermanos, lo opuesto a gratitud, cuando uno busca en el diccionario, dice, lo opuesto es ingratitud, es deslealtad, es infidelidad. Yo me preguntaba, ¿deslealtad a quién? ¿Infidelidad a quién? Y evidentemente no hace falta más comentario, ¿verdad? Si Dios es mi creador, si mi vida está en las manos del Señor, como que no tener una actitud de gratitud es deslealtad a Él, es infidelidad a Él. Estoy como que diciéndole, Señor, ¿qué pasó? Me soltaste, Señor, me dejaste solo. Entonces, mire, por eso la actitud de gratitud siempre tiene que estar
presente en nosotros. Mire, hermanos, pensemos en una cara agradecida. Piensen en una persona que tiene una cara agradecida. Pregunto, ¿será una cara agradecida con un rictus así en su boca? No, ¿verdad? Siempre cuando a alguien le dice, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Lo dice con una sonrisa, pero nunca hay un rictus así de tristeza, de pesadumbre, nada de eso, ¿verdad? Hermanos, el gesto, la mirada, las emociones. Cuando yo preparaba esto, yo dije, bueno, yo tengo que aprender también a tener una actitud de gratitud, no simplemente a decir gracias, sino que mi cara refleje agradecimiento, ¿verdad? Así como a veces uno practica para malas caras. Sí, hay gente que practica malas caras, ¿verdad? Se pone en el espejo y, bueno, voy a poner la peor cara para salirle al vecino y que él sepa que estoy molesto por X o Z cosa, ¿verdad? Porque él martilla mucho, lo que sea. Hermanos, tengo que practicar también cómo tener una buena cara, cómo mostrar gratitud, cómo tener agradecimiento, ¿verdad? Cómo mostrar agradecimiento. Mire, hermano, la ingratitud a la larga crea un carácter rebelde. La ingratitud simplemente es como que alimento para que el enemigo siga metiendo en mi mente, claro, tú tienes muchas razones por las que tienes que estar molesto, ¿verdad? Sí, el enemigo como que le mete más fuego, más leña al fuego, ¿verdad? Para animarte a ti y a mí cuando nosotros no estamos agradecidos. Hermano, repito, mantén una actitud de gratitud. Hermano, la amargura enferma, la gratitud sana. Y así como a veces coleccionamos razones para estar amargados, hermanos, necesitamos permanentemente estar levantándonos de nuestra cama y diciéndole, Señor, hoy voy a estar agradecido por esto y por esto y por esto y por esto. Bueno, Señor, déjame anotar porque tengo demasiadas cosas por las que agradecerte, ¿verdad? Hermanos, coleccionemos razones, busquemos razones, ¿verdad? Pretextos para decirle, Señor, gracias por esto, gracias por aquello otro. Mire, hay un versículo que todos conocemos bien. La muerte y la vida están en la muerte, a ver, ¿cómo dice? Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama, comerá de su fruto. ¿El que ama qué? La vida va a comer de su fruto, ¿verdad? Pero el que ama la muerte también va a comer de su fruto. Hermanos, amar la vida es estar agradecidos. Hermanos, la gratitud trae vida. Mire, cuando nosotros, mire, el Señor a la larga es tan sabio, ¿verdad? Sabe que hay glándulas en nuestro cuerpo que se activan solamente cuando estamos agradecidos, cuando reímos, cuando tenemos una actitud de entusiasmo y de optimismo al Señor. Hermanos, se activan glándulas. Sabe que los laboratorios crean muy pocas hormonas, sí crean muy pocas hormonas. O sea, esas hormonas que se dice que son las hormonas de la felicidad, de la salud, crean muy pocas. ¿Por qué? Porque esas están aquí en nuestro cuerpo, gratuitamente, y solamente están esperando que usted y yo agradezcamos, tengamos una actitud de sonrisa, de alegría, para activarse, ¿verdad? Ok, la cuarta cosa que quiero compartir con ustedes, hermanos, la quinta estrategia bíblica para disfrutar de salud interior. En Mateo 18:35 hay una advertencia. Esa advertencia dice, en la parábola de los dos deudores, dice la Biblia, así también va a ser el Señor con ustedes si no perdonan de todo corazón. Y uno pregunta, ¿qué es lo que va a hacer el Señor conmigo si yo no perdono de todo corazón? Cuando uno lee la parábola, uno se da cuenta que el Señor se refiere a aquel hombre que fue entregado a los verdugos, porque simplemente no perdonó. Así que la cuarta estrategia se llama ¿cómo? Hermano, perdona de todo corazón. Mire, así como que hay que vivir pensando en lo mejor todo el tiempo, hay que vivir orando en todo el tiempo, hay que mantener una actitud de gratitud todo el tiempo. Hermano, permanentemente tú tienes que estar perdonando también. Hermano, perdonando todo el tiempo. En Colosenses 2:13 hay una orden, ¿no? Vamos a buscar esa orden que encontramos en Colosenses 2:13. Dice Colosenses 2:13, perdón, no es la orden.
es lo que el Señor hizo por nosotros. Colosenses 2:13. Nosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Pregunto. ¿Quién cree que, a ver, vamos a hacer un sondeo aquí. ¿Quién cree que el Señor les perdonó muchos pecados? Levanten la mano. Ay, caramba. Los que levantaron la mano no la pueden levantar ahora. ¿Quién cree que el Señor les perdonó todos los pecados? ¿Vio la diferencia, hermano? Sí, no es muchos. El Señor perdonó todo, ¿no? Y si el Señor perdonó todo, ¿cuál es la actitud mía? ¿Cuál es la actitud tuya? Hermano, perdone todo también. Mire, no guarde resentimiento ni rencor, porque eso atenta contra su salud interior. Hermano, repito, hay una diferencia entre muchos y todos. No vuelven a resbalar en la conchita de mango, ¿verdad? Vamos a borrar lo anterior. ¿Quién cree que el Señor perdonó muchos pecados en su vida? Muchos, a ver, muchísimos. ¿Cuántos creen que el Señor perdonó todos sus pecados? Ok. Ya no vuelven a caer en la... Si el Señor merece un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque no hay nadie como Él de perdonador. Hermanos, ¿qué pasa si no perdonamos? El Señor ya lo dijo en Mateo 18:35. Si no perdonas, vas a ser entregado a los verdugos. ¿A qué verdugo se refiere, hermanos? ¿Cuáles son los verdugos que azotan la vida de las personas que no perdonan? Evidentemente, uno de esos verdugos es la enfermedad. Es la amargura, es la falta de entusiasmo ante la vida. Hermanos, es la falta de visión. Necesitamos vivir perdonando. Hermano, alguien le hace algo así. Está bien, moléstese, enójese, ¿verdad? Es normal, sí. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sí, enójese y moléstese. Es bíblico molestarse, airarse. Pero ya, cuando usted reflexione un momentico, ya, Señor, ya me airé, ya me molesté, ahora voy a perdonar. Y punto, perdoné. No guardé la ira, ¿verdad? No guardé ira en cada bolsillo que tengo. Bueno, tengo los bolsillos llenos de ira, ¿verdad? Tengo mi vida llena de ira. No. Hermano, por un momentico, llénese de ira, pero listo. Enseguida, perdone, acérquese a la persona. Mira, disculpa porque te respondí mal, actué mal contigo, perdóname, ¿verdad? De hecho, le pido perdón porque tuve una actitud mala. Y esa otra persona nos va a decir, ¿cómo que perdóname si yo fui el que actué mal con ella, ¿verdad? O con él. Entonces, hermanos, repito, viva perdonando, viva perdonando. ¿Sabe que lo interesante de Mateo 18:35 es que revela algo? El que ha sido perdonado, vive perdonando. Es lo que dice Mateo 18:35, la parábola de los dos deudores. La enseñanza central es esa. El que ha sido perdonado, vive perdonando. Mire, a veces he tratado con personas no convertidas, que no tienen al Señor en su corazón. Hermano, qué dificultad para perdonar. Cuando entro en razón, claro, ¿cómo va a perdonar, verdad? Si no conoce no tiene la experiencia del perdón en su vida. Y el siguiente paso es hablarle del Señor, decirle, mira, el Señor quiere perdonarte, el Señor quiere limpiar tu vida, el Señor, ¿cuántos pecados has cometido? No importa cuántos, el Señor quiere limpiar todos tus pecados. Hermano, mire, es como que algo automático, ¿no? Lo que era difícil, ahora se vuelve fácil. Si usted me insistió mucho en que tenía que perdonar a fulano, a mengano, a mi esposo, a mis hijos, mire, quiero perdonarlo, sí. Hermano, repito, la experiencia del perdón es lo que hace que una persona también tenga facilidad para perdonar. Hermanos, la gratitud y el perdón son hermanas gemelas. No existe una sin la otra. Una persona que conoce a Cristo evidentemente va a buscar razones para perdonar. Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo permanentemente, hermanos, permanentemente. Ahora, la palabra de todo corazón, porque la Biblia dice que tenemos que perdonar de todo corazón. La palabra todo corazón, ¿a qué se refiere? Mire, no hay nada que enferme tanto como el resentimiento, no hay nada que enferme tanto como la falta de perdón. Y el odio que se alberga aquí en la mente,
en los pensamientos, en el corazón, ¿verdad? Hermanos, y que corroe todas las entrañas. Mire, el cuerpo totalmente se enferma, ¿verdad? Mire, es una de las ataduras más terribles que nosotros tenemos en la vida. Y es por eso que la Biblia dice, perdona de todo corazón, ¿no? Y repito, perdonar de todo corazón no tiene que ver con perdonar con los sentimientos. Porque cuando tú y yo hemos sido afectados por alguien, una de las cosas que más ha sido afectada son los sentimientos, ¿no? Entonces, mire, la peor mentira que el enemigo tiene en la mente de muchos cristianos, yo sé que lo voy a perdonar, yo lo voy a perdonar, pero cuando yo lo sienta, porque la Biblia dice que tengo que perdonar de todo corazón. Cuando yo lo sienta, yo lo voy a perdonar. No, Señor. No es cuando yo lo sienta, es cuando el Señor me diga, ¿verdad? Y el Señor me dice, ¿cuándo? Pregunto, ¿cuándo me dice el Señor que perdone? Hermano, ya, ¿verdad? Inmediatamente, todos los días debo vivir perdonando. Es decir, no albergues odio en tu corazón. No permitas que el odio sea un compañero tuyo. Es decir, hermano, inmediatamente que tengo una razón para perdonar a alguien, inmediatamente tengo que perdonarlo. Mire, repito, el odio es una de las ataduras más terribles que muchas personas tienen, ¿verdad? Y Hebreos 12:15 lo dice claramente. Esa cita de Hebreos 12:15 es, pero interesantísima. Mire lo que dice Hebreos 12:15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero el siguiente versículo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, ¿qué es raíz de amargura? Es falta de perdón, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es raíz de amargura? Hermanos, es falta de perdón. ¿Qué hace la falta de perdón? Hermanos, me aleja de la gracia de Dios, ¿verdad? Hermanos, no es Dios que se aleja de mí, soy yo que me alejo del Señor. Hermanos, no solamente me alejo de Él, hermanos, contamino a muchos por mi falta de perdón. Hermanos, con qué facilidad nosotros, mire, esparcimos por allí amargura, resentimiento, odio, porque no hay perdón en la vida de una persona. Y repito, la Biblia dice, perdona de todo corazón. Hermanos, una cuarta estrategia para disfrutar de salud interior, entonces se llama ¿cómo? Perdona de todo corazón. Hermanos, perdonar, ser agradecidos, orar y pensar en lo mejor, tienen algo en común, hermanos, es que tengo que hacerlo todos los días, tengo que vivir haciendo, hermanos, es parte de mi itinerario de vida. Permanentemente, hermanos, tengo que estarlo haciendo. Hay una quinta cosa que tenemos que hacer, ¿verdad? Permanentemente, y repito, con esta quinta no es que vamos a decir, esto es lo último, no. Hay muchas cosas más, pero simplemente quiero concluir con esta quinta. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses 3:16 dice lo mismo, exactamente lo mismo. Hermanos, la quinta cosa, llena tu alma, pero también llena tu ambiente de alabanza. Llena tu alma, pero llena tu ambiente de alabanza. Repito, la cita dice, hablando entre vosotros. Es decir, está hablando hay personas que dicen, no, yo estoy molesto porque fulanito me hizo tal cosa y bueno, no, yo le quité la palabra, no hablo con esa persona, ¿no? Amistad y gracia, distancia, ¿verdad? Resulta que está hablando, en el versículo anterior, está hablando de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? La Biblia dice que una persona llena del Espíritu Santo más bien fomenta la comunicación, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Hay más comunicación, hay armonía, pero también dice la Biblia que una persona llena del Espíritu Santo, dice, va a estar permanentemente expresándose con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, no solamente a viva voz, sino también en su corazón, porque dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, Dios mora en la alabanza, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Hermanos, traemos la presencia de Dios al lugar donde nosotros estemos. Mire, no importa si vamos en el transporte público y están poniendo esa música tan horrible, ¿verdad? Hermano, lleve la presencia de Dios allí, a través de la alabanza, ¿verdad? Lleve la presencia de Dios a través de la alabanza. Mire, algo tiene que pasar, hermanos, allí. Usted está escuchando, yo estoy escuchando lo peor, pero algo tiene que pasar, ¿verdad? Cuando yo abro mi boca, hermanos, y comienzo a alabar al Señor. Alguien decía,
así como la alabanza es el cántico, el perfume que sube delante de la presencia de Dios, la quejabanza y ese tipo de música es el perfume que sube, que baja y llega hasta los infiernos, ¿no? Y él decía, así que llenemos el ambiente de alabanza. Qué bueno, ¿no? Hermanos, repito, es una acción para hacerlo todo el tiempo. Cuando nosotros alabamos, mire, estamos de paso perdonando de todo corazón. Es difícil que alguien tenga resentimientos o pecados en su vida y esté alabando al Señor. Recuerdo cuando en el Antiguo Testamento, cuando Acab pecó, una de las cosas que le dijo el siervo de Dios es, hey Acab, dale la gloria a Dios, da gloria a Dios, a ver. No podía dar gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, había pecado en su corazón, había amargura, había una cantidad de cosas que le impedían alabar a Dios. Hermanos, pero cuando nosotros llenamos nuestra alma y nuestro ambiente de alabanza, ¿qué pasa? Hermanos, traemos la presencia de Dios. Tiene que haber perdón, tiene que haber gratitud, tiene que haber una vida de corandeo, ¿verdad? Corandeo, ¿recuerdan corandeo? ¿Qué significa? En la presencia de Dios, ¿verdad? Hermanos, es porque nuestros pensamientos también están conectados con lo mejor. Mire, yo sé que a muchos les ha pasado, a muchísimos. Esto yo sé que es una experiencia casi común entre los cristianos. Que a veces usted no recuerda un coro, pero usted alaba al Señor y comienza a cantar alguna alabanza y Dios mío, qué bello, que no traje el teléfono para grabar, qué hermosa alabanza me salió. No, bueno, se perdió esa alabanza. No, no se perdió. Le llegó al Señor, ¿verdad? Pero hermanos, en ese momento usted y yo nos convertimos en compositores, porque hermanos, la alabanza, mire, en la vida del cristiano es algo como espontáneo, natural, ¿verdad? Hermanos, repito, puede ser a viva voz, pero también en Efesios y en Colosenses dice, en vuestros corazones también. Hermanos, en conclusión, en nuestro plan de vida, hermanos, tienen que estar estas 5 cosas y repito, muchas más. Mire, anótela. Todo eso que usted a diario, cuando usted abre la palabra o cuando usted en su experiencia diaria con el Señor encuentra algo que puede ser continuación de esto, hermano, anótelo, ¿verdad? Y compártalo con otro. Compártalo con otro, hermanos, especialmente con los adolescentes. Mire, si los adolescentes están pasando por estas estadísticas tan terribles que leí al principio, compártalo, ¿verdad? Porque posiblemente falta el conocimiento también en los adolescentes, pero compártalo con ellos y dígale, hey, Dios quiere darte salud interior. Haz esto, mira hijo, yo he practicado esto en mi vida y me ha dado resultado. He hecho esto y mira cómo lo disfruto, ¿verdad? Cómo disfruto de esto. Entonces, practíquelo, repito, no solamente esto, todo lo que el Señor le dé para hacerlo a diario y traer salud en su vida interior, hermanos, practíquelo. Repito, estas citas que ustedes, no sé si anotaron, pero hermanos, esas citas tienen algo en común, es en todo tiempo. Repito, todas las citas que he mencionado tienen algo en común. Repito, se usa la frase permanentemente en todo tiempo. Es decir, siempre debo hacerlo. Hermanos, hay salud no solamente para el alma, hay salud también para el espíritu, hay salud para el ambiente, hay salud para cualquier lugar, ¿verdad? Cuando tú y yo asumimos estas cosas como una estrategia. Bueno, yo en esta mañana, quiero terminar ya, pero en esta mañana yo quiero dejar esto como un reto para tu vida. Estás haciendo esto, hermano. Estás haciendo esto permanentemente. Porque repito, esto que he compartido con ustedes son principios bíblicos. Están claramente definidos en la palabra. Repito, no hay ninguno que pueda decir, bueno, si te gusta, hazlo, ¿verdad? Bueno, lo dejamos como una opción. No. Hermano, todos esos 5 principios están claramente dichos a manera de ordenanza, repito, principios que tienen que estar en la vida de una persona si queremos tener salud interior. Amén.